Grabando, ¿vale? Entonces, como les decía, primero es mencionar un poquito sobre los yamas y niyamas, y ocupo de referencia Luz sobre el Yoga, de BKS Iyengar, que dice, en el principio, dice, Yama y niyama controlan las pasiones y emociones del yogi, y lo mantienen en armonía con las personas de su entorno. ¿Sí? Esa es una de las primeras definiciones que da. Yama Niyama siendo los primeros pasos de la Ashtanga Yoga, ¿no? Que son 8 partes. Yama Niyama son los primeros 2. En Yama, sobre Yama específicamente, dice, los 8 miembros del yoga aparecen descritos en el capítulo 2, hablando del Ashtanga Yoga de Patanjali. El primero de ellos es Yama, que son las disciplinas éticas, entre paréntesis. Los grandes mandamientos que trascienden toda creencia, país, edad y época. Son ahimsa, ese es el primero, ahimsa, no violencia. Luego satya, que es verdad o veracidad. Asteya, que es no robar. Brahmacharya, que es la continencia. Y aparigraha, que es la no codicia. No codicia. Esos son los yamas. Dice, al respecto, aquí esto lo dice Guruji, BKS Iyengar, dice, dichos mandamientos constituyen las reglas de moralidad para la sociedad y el individuo, y su desobediencia lleva al caos, a la violencia, a la mentira, al robo, a la disipación y a la codicia. La raíz de estos males se halla en las emociones de la codicia, el deseo y el apego, que pueden ser leves, medianas o excesivas, y solo traen dolor e ignorancia. Patanjali ataca la raíz de estos males cambiando la orientación de nuestro pensamiento en dirección de los 5 principios de Yama. ¿Bien? Yama, primera parte. Y luego está Niyama, que es la segunda parte. Niyamas son las normas de conducta que se refieren a la disciplina individual, mientras que las de Yama son universales en su aplicación. Los 5 niyamas enumerados por Patanjali son Saucha, pureza, Santosha, contento, Tapas, que es austeridad, Swadhyaya, que es el estudio del sí mismo, e Ishvara Pranidhana, que es la dedicación al Señor. Eso menciona en este libro, una breve introducción, no me quiero alargar mucho más, ¿sí? Pero está aquí en la luz sobre el yoga de BKS Iyengar. Y al respecto, entonces, Prashant hace las siguientes observaciones. Voy a compartir pantalla, a ver cómo nos va. Ahí está. Bien. Debería aparecer en cualquier momento. Ahí está. ¿Lo ven? Pulgar arriba si lo ven. ¿La pantalla no? ¿Sí? Ok, se ve. Perfecto. Vale, les agradecería un pulgar arriba si es que se escucha también. Voy a ponerle play y me dicen si es que se escucha. Ahí está comenzando con el saludo. Lo voy a retroceder un poquito. ¿Se escucha? Vale. Entonces, aquí hace la introducción, dice, bueno, saluda y dice que estamos en la 4ª sesión de educación en el yoga, sobre el yoga y a través del yoga. Le gusta mucho usar ese lenguaje, ¿no? A través del lenguaje expresa muchas cosas y es muy, tiene mucha riqueza su lenguaje para explicar, justamente porque nos da comprensión o perspectiva, en el sentido de que aquí dice educación en el yoga,
educación sobre el yoga y educación a través del yoga, que es un poco lo que hablamos al principio, ¿no? De que él no solo aclara estos conceptos erróneos que tenemos quizá a nivel global sobre qué es el yoga, sino que también nos explica qué es lo que aprendemos a través del yoga. ¿Bien? Dice que en la última sesión él hizo una mención de lo que iba a tratar en este video y que es una concepción errónea que existe en el mundo del yoga. Y esto es que los yamas y niyamas son prácticas y principios morales sugeridos por Patanjali. Entonces aquí él dice que hace su declaración, establece que no son principios éticos morales. Patanjali no sugiere éticas o normas morales y éticas para ser practicadas. Dice que cualquiera de nosotros podría establecer ciertas normas morales y éticas para ser practicadas en cualquier ámbito de cosas. Y se pregunta, ¿por qué necesitaríamos a Patanjali para esto? Entonces, él dice que Patanjali no sugiere que las prácticas éticos y morales son el primer paso en la práctica de yoga. Dice que si quisiéramos ser buenos seres humanos, la moralidad y la ética debe ser practicada por todas las personas. Y dice que si no las practicamos, si no son practicadas, no somos más que animales bípedos. Uno de los factores que hace que los seres humanos sean seres humanos es que la humanidad practica las normas éticas y morales. Y deberían ser practicadas sin importar si es que haces yoga o no. Entonces, ¿por qué Patanjali menciona los yamas y niyamas? Lo que son llamados restricciones y observaciones. Dice que son principios normativos que cualquiera puede instruir o sugerir.
Y dice que, ¿por qué menciona que no son principios éticos y morales? Dice que porque en todas las darshanas son las escuelas filosóficas indias, que en todas ellas existen ciertos delineamientos que aquella persona que lo propone tiene que establecer en principio. Bien, y aquí menciona, dice que en el Ashtanga Yoga, ¿no? En los 8 pasos del yoga de Patanjali, él propone principios básicos, que es esto que menciona Achar Niti Dharma, y que son, aquí lo va a mencionar en inglés, las prácticas ético-religiosas. Ahí lo menciona. Y aquí él dice de que estas prácticas ético-religiosas no se refieren nada más que a los yamas y niyamas, sino que se refiere a los 8 aspectos del Ashtanga Yoga. Que estos 8 aspectos que son los yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, todos estos aspectos son prácticas ético-religiosas de por sí. Y aquí menciona algo interesante, y es algo que también se explica, que el sánscrito es muy difícil de ser traducido, porque hay palabras que no existen en otros idiomas, hay conceptos que no existen en otros idiomas. Por lo tanto, se reduce un poco digamos, la amplitud de concepto al traducirlo. ¿Bien? Entonces aquí él menciona que las prácticas ético-religiosas no es una traducción buena, ¿no? Renderización le llama él, pero podríamos entenderlo como traducción. No es una traducción muy buena, se queda corta en ciertas cosas que más adelante va a explicar. Ahí menciona de esos 8 pasos del sistema de Patanjali, que son todas prácticas Achar Niti Dharma, ¿no? Y ahí voy a repetir de que todos estos ashtangas, estas 8 partes, son prácticas ético-religiosas. Y aquí dice que, por lo tanto, los yamas y niyamas no son prácticas ético-morales, por más que todos los filósofos normativos lo hayan establecido o lo hayan sugerido así. Es un rebelde Prayon. Le gusta ir en contra de lo establecido. Pero es interesante porque él habla no como un filósofo teórico, sino que él habla a través de la práctica, de la experiencia de la práctica de yoga.
Dice que todos estos filósofos nos han dicho en lo más alto de su voz y muchas veces que la moralidad y la eticalidad deben ser practicadas. Y él dice, pero no podemos ser dichos que lo practiquemos. Pero si en la practicalidad de la vida realmente lo practicamos, se pregunta él. Si realmente lo podemos practicar, si realmente es una consideración mayor para nosotros aquello en la vida. Y aquí dice que todas las cabezas, ¿no? Los líderes religiosos del mundo han dicho que todos deberíamos practicar moralidades y éticas. Entonces, dice, pero al mismo tiempo ya sabemos todo lo que ha pasado, ¿no? Digamos a nivel mundial. Y dice, entonces no necesitamos que Patanjali nos venga a decir esto. Que debemos practicar la moralidad y la ética. Y que no necesariamente por practicar yoga, sino que cualquiera que esté viviendo la vida o en las actividades habituales de la vida debería practicar esa moralidad y eticalidad. Entonces dice que ese tiene que ser, debería ser como lo que identifique a un ser humano, a un buen ser humano, y que de otra manera seríamos solamente criaturas bípedas, ¿no? Aquí un poco está haciendo la diferencia, la diferenciación entre este concepto de llamas ni llamas relacionado a que son prácticas ético-morales y que él explica de que no son así, sino que son prácticas ético-religiosas y que al mismo tiempo explica de que no es el mejor concepto, así que va a ir desarrollando eso un poco más. Dice, el punto es, las prácticas ético-religiosas de Patanjali circunscriben a toda la Ashtanga Yoga, y no solo llama ni llama, toda la Ashtanga Yoga es una práctica ético-religiosa. Y ahora se pregunta, ¿qué es el sistema ético-religioso? Entonces, en la convención tenemos la filosidad, dice que tenemos la filosofía, después el Tattva Jnana, y habla del Dharma, que es renderizado, ¿no? Como traducido como religión o religiosidad. Ahí menciona las distintas escuelas filosóficas indias. El yoga de Patanjali es una escuela tradicional de filosofía india, ortodoxa, ¿no? Y menciona el Sankhya de Kapila, que es el autor, que es un Sankhya, es un sistema filosófico también indio, el Vaisheshika, Gautama, Mimamsa, Bhadra Mimamsa, son todos sistemas filosóficos tradicionales indios.
Dice que en todas estas prácticas, en todos estos sistemas filosóficos, en cualquiera de esos que mencionó antes, hay algo mencionado respecto a las prácticas Achar, Niti, Dharma, Pranani, que es estas prácticas ético-religiosas. Y de nuevo repite de que no es una buena traducción. Entonces dice que tengamos presentes que desde Yama, que es el primero de las Ashtanga, de los miembros de la Ashtanga Yoga, el primero de las partes, de las 8 partes, hasta Samadhi, que es el último, todas son prácticas ético-religiosas. Entonces dice que todos estos son miembros, son partes integrales de un todo. Y luego menciona que los yamas y niyamas no son solo practicados en la sociedad. Dice que no solamente son parte de un ámbito social, ¿no? Esto del el no robar, la veracidad, la no violencia, no son solo elementos que son practicados hacia afuera en la sociedad. Dice que cuando uno está aislado, cuando uno va a practicar yoga, están los yamas y niyamas presentes en todos los otros aspectos del yoga también. Y aquí dice algo muy interesante, que usualmente cuando practicamos, pues nos preocupamos de cuál es el asana correcta, cuál es el asana o el pranayama correcto, cuándo está bien hecha el asana, cuándo está bien hecho el pranayama. Y no tratamos de entender el yama y niyama en el asana, en pranayama, y cómo se manifiestan los otros aspectos. Y que dice que Guru intentó hacer, o él intentaba explicar todas estas cosas. Ahí mencionó los yamas y los niyamas en sánscrito, sé que no se entendía. Y dice que él explicaba cómo se presentaban en Trikonasana, los yamas y los niyamas. Dice que nosotros nunca notamos que todo esto, los yamas y los niyamas, vienen en la asana, en pranayama, y que en la teoría del yoga también vienen en samadhi, ¿no? Samadhi, que es la etapa última, la culminación de la práctica de yoga. También están ahí, solo que en cada aspecto se manifiestan de maneras distintas. Entonces aquí nos pregunta, ¿cuál es nuestra moralidad cuando estamos en nuestro trabajo? ¿Y cuál es nuestra moralidad cuando volvemos con nuestra familia?
Entonces él dice que tenemos una ética de negocios, pero que esa ética de negocios solo se aplica en los negocios. Y que cuando volvemos a la casa, cuál es la ética que tenemos en la casa? Si tenemos la misma ética en casa. Entonces dice que la ética va a cambiar según dónde estemos, cuál es nuestro trabajo, qué es lo que estemos haciendo, ¿no? Dependiendo del escenario en el que estemos presentes. Entonces que nuestra ética va a ser distinta cuando estemos en nuestro trabajo, cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos con nuestra familia, va a modificarse. Por lo tanto, es una arquitectura abierta. Entonces dice que la ética y la moralidad van a venir distintos, dependiendo, observando nuestras asanas, nuestro pranayama y todas estas prácticas de yoga, ¿no? Yo creo que se refería más bien a los yamas y niyamas en ese caso. Y aquí menciona que es filosofía, entra en el aspecto de la filosofía. Dice que la explicación o la definición de filosofía es que es aquello que hace que la realidad sea divergente. O sea, que la realidad tenga perspectivas diferentes. Dice que el ser humano busca realidades y que la filosofía es aquello que hace que las realidades sean divergentes. Luego se pregunta qué es el Dharma. Y lo define el Dharma como aquello que te permite darte cuenta, te permite notar algo o darte cuenta de algo. No le agrega el something, dice, realmente es aquello que te permite o que te ayuda a darte cuenta. Entonces la filosofía es aquello que diverge tu realidad, ¿no? La perspectiva distinta de la realidad, y el Dharma es aquello que te permite darte cuenta. Entonces dice que todas las prácticas de yoga, ya sean a través del cuerpo, la mente, los órganos, los sentidos, el intelecto, las emociones, etc., son para buscar la verdad, para darse cuenta de la verdad. Entonces, que el Dharma es aquello que te permite darte cuenta de la realidad, mientras que a través de las filosofías solamente obtienes una realidad divergente.
Bien, entonces aquí habla de Tattva Jnana como realidades. Entonces dice, por eso el Dharma y el Tattva Jnana, ¿no? Como el conocimiento de la realidad, son importantes de las estructuras filosóficas indias. ¿Cuáles son las realidades? ¿Cuáles son las realidades relativas? ¿Cuáles son las realidades últimas? Y que el Dharma es el que viene, el que te permite darte cuenta de la realidad. Y que ese darte cuenta de la realidad es dentro tuyo. Todas estas realidades son realizadas dentro de uno. Por eso se le llama en inglés al yoga un sistema ético-religioso. Y dice que notemos que incluye desde Ahimsa, que es el primer aspecto de Yama, que es el primer miembro de la Ashtanga Yoga, hasta Asamprajñat Samadhi, que sería como el último Samadhi máximo. Ahí menciona o desglosa los conceptos de la Ashtanga Yoga, como parte por parte, los 5 yamas, 5 niyamas, las asanas, los tipos de pranayama, de pratyahara, los distintos tipos de dharana, distintos tipos de dhyana, distintos tipos de samana. Entonces, ahí dice que todos estos aspectos de la Ashtanga Yoga están incluidos en el Achar Dharma Niti Pranani. Y ahora empieza a explicar un poco qué significa eso, qué es esta traducción en inglés de prácticas ético-religiosas. Entonces ahora desglosa ese concepto. Ya mencioné Achar, y Achar dice que es conducta. Achar, conducta. Y Niti, éticas. Eticalidad, conceptos. Y ahora se pregunta, ¿qué es Dharma entonces? Dice que Dharma no es religión, porque la religión es un cuerpo de fe. Que en la religión uno debe tener fe a lo que la religión postula. Entonces dice que cualquier religión en el mundo está relacionada a la fe. Y que la gente cree en eso. Es un tema de creencia. Entonces, aquí dice algo interesante de que la religión es sostenida por la humanidad y que si nadie creyera en lo que la religión postula,
¿se sostendría esa religión? ¿Podría continuar? Por lo tanto, la religión es algo que es sostenido por sus seguidores. Entonces, que la religión es sostenida por aquellos que invierten su fe en ella. Y que ellos sostienen la religión. Por lo tanto, las religiones deben ser sostenidas. ¿Y qué hay del Dharma entonces? Haciendo esta diferenciación entre religión, el concepto de religión y el de Dharma. Entonces dice, ¿qué es el Dharma? Y que el Dharma viene de una raíz, ¿no? Etimológica, que es Dru. Y Dru significa sostener. Entonces el Dharma es aquello que nos sostiene. Y la religión es aquello que nosotros sostenemos. La humanidad sostiene la religión. Mientras que el Dharma es aquello que nos sostiene a nosotros. Entonces ahí menciona una definición de Dharma, que es como un poco metafórica, ¿no? Pero bueno, un poco ligado mucho a las filosofías orientales. Y dice que hay uno que se está cayendo, hay uno que se va a caer, hay otro que se puede caer, hay uno que se podría caer y hay uno que se sostiene. Y el que se sostiene es Dharma. Entonces el Dharma es el que sostiene a la persona que se cae o que se puede caer. Por lo tanto, no es apropiado traducir, no es apropiado traducir Dharma como religión ni religión como Dharma. Dice que el Dharma es un culto y que la religión no lo es. No entiendo muy bien esa definición del por qué lo menciona así. Pero luego dice que el Dharma existe para aquello que no vive. Y se pregunta, ¿tenemos acaso una religión para seres no vivientes? Dice que la religión solamente es para la especie humana, incluso para los que son subhumanos. Mientras dice que la religión no es para los animales, los insectos, los gusanos, las bestias, los aves. Que no hay religión para ellos. Sin embargo, sí tienen un Dharma. ¿Por qué? Se pregunta, porque el Dharma es un concepto más amplio. Entonces dice, no llamemos al Dharma religión y la religión Dharma. Y dice, entonces veamos el Dharma según lo que el Dharma es. Y hasta acá elegí dejar hoy,
porque luego se adentra en el concepto de Dharma y empieza a desglosarlo aún más. ¿Bien? Eh, por lo mismo preferiría dejarlo hasta acá y luego en la siguiente sesión simplemente entrar de lleno a la definición de Dharma y lo que continúa. ¿Vale? Voy a dejar de grabar ahora. Dejé de compartir la pantalla y ahora aquí detengo la grabación.